Algunos de los vídeos que voy a poner, si alguien entra a la página de Paco La Cueva, ya están puestos ahí. Algunos. Pero hay otros que no los he puesto allá porque eran un poco bestias, pero aquí sí que los voy a poner. Y luego está lo de los de cirugía astral, sobre todo de Jean-Jacques o de Remy, otros son los que a mí me enseñaron. Y no hablo solo de la técnica de movimiento de manos, sino de la filosofía y de esa visualización que haces y el resultado que da. Yo me preguntaba si acabaremos saliendo. Acabaréis, que saldréis de aquí y mañana, después de la diarrea mental que tendréis, de esas horas que hemos podido hablar y comentar la jugada, la idea es ir partiendo un poco, esas 10 diapositivas llegarán hasta las 5 de la tarde más o menos, iremos cortando por temas. Y luego tengo la sorpresa por la tarde de que haremos un paciente que vendrá expresamente aquí, que ya ha sido tratado por mí, que ha mejorado mucho, tiene un aneo, estuvo Jean-Jacques en su casa, le niveló con cerámicas su casa, os explicará lo que él ha notado como paciente y ella en su casa, le haremos una cirugía astral, le haré una cirugía astral, si alguien me quiere acompañar y se ve capacitado, lo puede ayudar, poner manos y demás, pues no hay ningún problema que lo haga. Y luego vendrá una persona, que algunos la conocéis del Congreso. Bien. ¿Eh? Muy bien. No. Que es de las que ve cosas. Yo no veo nada. Pero claro, como yo no veo nada, si yo hago así y ya me creo que he hecho lo que he hecho, está muy bien. Pero si viene esta señorita y me dice, no, es que yo soy de las que veo, me dice, aquí hay 2 seres de luz, aquí hay un ancestro tuyo, ahora hay una luz roja que baja, hay una verde, hay un hilo dorado que hace tal cosa. O sea, eso es muy importante que nos lo explique. Yo ya me lo creo. Pero si hay alguien que nos lo explica, pues está muy bien, porque a base de todo el recorrido que al menos en mi caso me ha ido pasando, es cuando ya te crees que esto es así, pones la oreja muy fina cuando hay diferentes personas perceptivas. Y si ahora somos gentes perceptivos todos muchísimo, cada uno su percepción puede ser la misma en la finalidad, pero diferente en la percepción. Uno es más visual, el otro es más auditivo, el otro es una piel de gallina, en fin, hay diferentes maneras de poderlo percibir. Este es más o menos el resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, hacia las 5, más o menos, pensaba hacer este taller para que luego la sanación, pues, puede durar, no sé, 4 horas, 20 minutos, no más. Se hace con ese paciente, quiero que él hable, que explique antes y luego la persona que ve, pues que nos diga quién ha venido. Bueno, este soy yo. Soy neurólogo, neurofisiólogo y rehabilitador, para que no lo sepa. El taller va de esto. Es un taller de... Vamos a hablar de cosas, de generalidades. Pondré quizá muchas diapositivas, pero algunas pasaré muy sencillas. Bueno, el taller de cirugía astral, los conceptos más bioquímicos, médicos acoplados a los dimensionales, a la parte más astral. El mundo invisible, ¿qué significa el mundo invisible? Pensad que estamos hablando de una técnica que si tú ves a una persona haciendo cirugía astral de cristal, ¿qué verás? Un señor sentado en un sitio y otro que mueve mano con uno o el otro, pero es que hay gente que está así que tampoco hace nada, y lo va haciendo solo con la mente. O sea que cada uno, hay unos vídeos que veréis a 2 personas haciéndolo, uno es más bien discretito, casi ni lo mueve, y el otro parece que esté haciendo una obra de teatro. O sea que va como va. He traído vídeos de cirugía energética, que no tiene que ver con la cirugía astral, pero a mí me ha enseñado mucho la filosofía de lo que vi y lo que significa lo que vi, para luego entender lo otro. O sea, no viene a cuento la técnica en sí, pero la base, estamos hablando de lo mismo. O sea que es muy importante que veáis lo que yo vi, para que luego podáis expandir esa conciencia y llegar a entender el porqué de cada cosa. Y estoy hablando de visualización. Errores conceptuales, que yo creo que son muy importantes cuando se hace cirugía astral. Algunos son de cirugía astral y otros no. Por ejemplo, vamos a enviar luz a este paciente, porque así estará mejor. Depende de cómo lo enfoques, es un error, no así. El paciente ya tiene luz propia, la puede tener apagada, pero tú no envías luz. Pero estoy cansado, yo mismo lo he dicho, vamos a enviar luz y tal y cual, pero cuando más te metes en esto te das cuenta que no todo funciona así, es un poco distinto.
Y el que sabe del tema, cuando te oye decir esto, dice, no ni qué. Visualización, creatividad y resonancia. Esa es la clave de toda la cirugía astral. Lo tengo enfocado más o menos así, todo el taller, ¿vale? Para que sepáis los pasos que vamos haciendo. Me voy a recrear mucho en estos dos. Aquí pasaré un poco de puntillas. Como soy quien soy, no puedo dejar de daros una información anexa, como por ejemplo algunos artículos de tipo legal que están publicados a nivel de la OMS, la UNESCO, a nivel internacional. Pasemos 5 minutos para que sepáis realmente un poco dónde estamos, ya que soy yo quien lo da, ¿no? Y estos de aquí pues iremos más rápido. Lo importante es los conceptos, lo ponemos un poco para que intercambiemos información. Ya dijisteis muchos que queríais un taller evidentemente práctico para que salieseis pudiendo hacer la técnica, pero yo creo que lo importante no es la técnica, que al fin y al cabo, ¿qué es la cirugía astral? Pues es conectar en una dimensión para mirar de visualizando, intentar arreglar algo o ayudar algo en aquel paciente mediante técnica de visualización con efecto resonancia, en una dimensión en la cual no es física. A grosso modo sería esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno tiene su librito, diferente, distinto, con lo cual toda su cultura y su manera de actuar, su ética, todo hace que aquella técnica aprendida en esta misma sala, cuando pase una semana, si venís otra vez y cada uno explica lo que hace, será muy diferente del patrón que ha sido el origen, porque la carga cultural y el conocimiento de cada uno pues hace que sea autodidacta al final. Todos son válidos, todos son importantes. El kit de la cuestión es no irse por las ramas, tener los conceptos muy claros, porque no solo os va a ayudar con la cirugía astral, sino con cualquier técnica que hagáis cuando hayáis visto pues, todo el resumen de por dónde os quiero llevar. Que son muy distintos, que si vais a un taller, y yo he visto pues, en otras situaciones gente que hace cursos de cirugía astral, y los he encontrado fantásticos, eminentemente técnicos. Sois personas que ya estáis en el mundo de las terapias, con lo cual me podéis poner información de las dimensiones áuricas, no sé si tenemos algunos momentos de demostración, pero ya lo doy por sabido. Y creo que es más importante irnos al lado más filosófico, más técnico a nivel mental, para poder hacer esta técnica y otras. Bueno, paso muy por encima, aquí tenéis a Luis, que hemos aprendido mucho el uno del otro. Y esta es la máquina con la que trabajo. Y aquí están los que me han enseñado la cirugía astral. Alex, Jean-Jacques y Olivier. En diferentes lugares del mundo he ido estando con ellos y me han ido enseñando. Cuando Alex me estaba operando, yo siempre le preguntaba cómo es que lo hace. Él hace cirugía energética, que es muy diferente. Luego lo veremos con los vídeos, que pone la mano dentro, separa, hace una abertura, pero todos son técnicas de visualización y de concentración. O sea que lo que es bueno para una técnica también es bueno para otra. Luego he hecho experimentos en la clínica, he hecho investigaciones. Este es un paciente y este es Jean-Jacques, que sin decirle nada, y él no es médico, pues llegaba a hacer casi el mismo diagnóstico, no tan fino como lo hago yo con la máquina, pero casi tan fino de que había una patología concreta en tal zona, en tal sitio. ¿Esto cómo? Pues con la antena de Leché, que le he traído, está por aquí, y llegábamos a prácticamente a la misma conclusión sin los matices que un médico puede dar, pero esto para que veáis la credibilidad que para mí tienen los terapeutas, ¿no? Que en eso estoy en la lucha. Bueno, los blogs ya no lo comento, ni el libro. Y estas son las personas que de alguna manera han cambiado mi percepción a lo largo del curso de todo mi trayecto, ¿no? Algunos los conoceréis, muchos son del Congreso, otros no, pero cada persona aporta una guinda en tu pastel y hace que, a pesar de que puedas saber mucho y que estés en la cúpula, como muchos quizá consideréis, que ostras, doy muchas conferencias, me llaman de todos los sitios, pero no os engañéis, al menos en mi caso, siempre estoy aprendiendo de todo el mundo. De la última persona que jamás te lo imaginas, inclusive un niño de 5 años, como me pasó ayer, que estaba en su casa y suelta una de aquellas que te quedas así y dices, ostras, de cosas.
porque te hace ver otra dimensión que tú no has caído. O sea, que es muy importante, aunque tú sepas y estés en un nivel determinado, que habláis las orejas, y al que menos os lo podéis imaginar, os da una clase que ni os imagináis. Es unir la ciencia con el corazón. Bueno, esto es la operación que yo me hice, voy a pasar de puntillas por aquí encima. Esto casi que luego cuando lo tengáis en casa lo vayáis mirando, las diapos, pero hay diapos que os he puesto como esto, que no ha de estar reñido con los nuevos paradigmas. Si estáis aquí, es que ya lo pensáis, sobre todo vosotras que sois especialistas y doctoras en farmacia, y la mente ha de ser muy amplia y pasar un poco de lo que digan los demás. Estamos entrando en el mundo de las percepciones, las emociones, verlo con una sensibilidad distinta y no tiene por qué dejar de ser profesional. Sobre todo con paciencia, el saber escuchar es muy difícil, porque te pegan unos rollos, que llega un momento que dices, ostras, tengo que aguantar esto. En las jornadas de medicina integrativa que hubo en Barcelona, iba gente realmente importante, era la unión de médicos de aquí de Barcelona que trajeron a médicos de Estados Unidos y la escuela tibetana de China. Bueno, cuando me llamaron pensé que hago de aquí, porque yo no soy un experto en demencias, ni en paranoides, ni en esquizofrenias, ni cuadros así mentales, ¿no? O Alzheimer, que organizó la asociación de Alzheimer. Y entonces se me ocurrió ir por el otro lado y dije, vale, ya vendré. Y les expliqué que estas personas que salen aquí, que algunas conocéis, que están en el Congreso, son personas normales como todos nosotros, pero que de pequeños, sobre todo, ya fueron etiquetados por los médicos como paranoides, esquizofrénicos. Más de uno estuvo encerrado años en un manicomio. Y luego, pues con los años, han ido entendiendo que la situación era esta, pero prácticamente todos, el 95%, tuvieron una infancia realmente difícil porque decían que veían cosas, que veían seres de luz, que veían, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Percepciones, auras, luces, dimensiones. En aquella época era inaceptable. Ahora ya, como hemos visto que la sociedad ha cambiado, es muy distinto. Quizá la que lo tuvo mejor fue la Rosa Maite, que ella, en este caso, pues su madre solo le dijo, cuando estés fuera no hables mucho de este tema porque te van a decir que no estás muy cuerda. Pero al menos estaba al hilo. Todos los demás lo tuvieron muy negro, sobre todo Milagros. Milagros tuvo largo tiempo a ver su libro, que ya se ha hecho un libro, que se ha dado de poco, y habla de todas esas vicisitudes, hasta que un día se cogió a las piernas de su padre, no te vayas, pensando que era una pataleta de niño pequeño, y no era así, porque ella veía la muerte de su padre. Y entonces, gracias a esos 10 minutos agarrada a la pierna de su padre, que lo retuvo cuando se estaba yendo de casa, perdió el autobús, que a los 5 minutos se caía por un barranco de aquellos que hay en Perú y se mataron todos. Claro, la gente que tiene estas percepciones, a partir de ese punto, pues empezaron a saber que allí pasaba algo. ¿Por qué digo todo esto conectado con la cirugía astral? Porque si no nos creemos que existe ese otro mundo, tal como es muy difícil pensar que vamos a hacer una cirugía astral y que además funcione. Es como un peaje. Tenemos que pasar por ello. De Luis no hablo porque lo conoce suficientemente, Maite lo hace con la música. Y me gusta mucho el caso de los Amanes Ramírez, porque era una persona absolutamente pues, normal, y de pronto, de mayor, de bastante mayor, tiene un shock emocional, y a partir de ahí es como si se le abre un velo, y está en el mismo nivel, o igual, o un poco superior, que a nivel de percepción que todos los que os he puesto al lado. No se ven muchos casos así. Lo normal es gente que nace con ese don, gente que va subiendo, ¿no? Y poco a poco pues, van abriendo puertas, pero que tú seas una persona, pues, como yo, que de pronto, ahora, ¡pim!, aprieto el botón, me pasa algo y empiezo a ver cosas, esto yo no lo veo muy frecuentemente. Imaginaos el shock brutal para esa persona, ¿no? Que estamos viendo estas dimensiones y de pronto, pues, como si viese lo que hay detrás del muro.
Entonces me explicó cosas que le habían sucedido desde esa fecha. Curiosamente yo la conocí por teléfono, me la presentó una tercera persona y ya por teléfono me iba explicando unas cosas antes del congreso que iban a ocurrir. Bueno, no estoy acostumbrado, ya no, ¿qué voy a decir? Pero atinó y bueno, algo alucinante de lo que se iba a vecinar, de lo que iba a ocurrir. El caso de Laia Rovira, también como ella lo pasó muy mal, también estuvo dando un taller en el congreso, y en cambio su hermano pequeño pues ya no pasó por tales vicisitudes porque ya lo tuvo más light, ella había abierto camino. Pero es que a raíz de todo este follón que hemos montado con el congreso, muchos médicos y enfermeras, como por ejemplo pues, tu hija, salen a la luz y me llaman, se ponen en contacto conmigo y me explican unas historias que realmente son para escuchar, ¿no? ¿Se puede comentar el caso? Sí, sí. El caso de su hija, que tiene 20 y pocos, ¿no? Hace 23. 23 años. Hola. No pasa nada. El caso de ella, que tiene 23 años, y que viene un día, yo estoy en la clínica de Elfos, me explica pues, que de cosas. Ella está de auxiliar. Está de la enfermería, tenemos aquí a su madre, que esto es una realidad, y que viene y me dice es que cuando estoy con los pacientes veo luces, veo que se va a ir, veo sus ancestros que vienen a despedirlo, a veces tengo miedo porque se hace oscuro en la sala y bueno, es una persona perceptiva. Claro, cuando un médico viene y la enfermera le dice cosas así, pues si no es una persona de mente muy abierta, esta está grillada como un cencerro. En cambio, yo aprendí mucho de mi hermana, que es muy parecida a tu hija, y que me explicaba muchas cosas, y ella estaba de enfermera en las salas, cuando alguien se tenía que ir siempre la enviaban a él, porque hacían como una remontada. Es una persona que llevaba mucha luz en sí misma, y solo que se acercaba a tomarle la presión, pues el paciente hacía una remontada. Que vaya a la larga, que así nos lo reanima, ¿no? No sabían por qué, pero sabían que cuando iba ella, el paciente pegaba un salto mejor. Y claro, me explicaba lo mismo que me explica tu hija, ¿no? Y curiosamente pasaba esto y luego, cuando a mí me decía, no, es que ya han venido los familiares a buscar, con el paciente todavía vivo. Y bueno, si te vienen a buscar es que ya estás... Cuando ya el paciente te empieza a decir, es que ha vingut l'avi, o ha vingut el meu marit y tal, pues ya le falta poquito, porque ya se están paseando por ahí. Claro, estas percepciones, dichas en plan oficial, pues no cuadran, pero a mí me han ocurrido, las he vivido muchísimas ocasiones y ahora hace poco pues con su hija, ¿no? Los que habéis leído el libro, estoy hablando de mi hermana Marga, que en el libro se llama Mi prima Marta, porque en aquel momento ella todavía trabajaba, ahora está ya jubilada, y no le interesaba pues salir con ese nombre, ya le da igual. Pero claro, estaba de jefa de enfermeras en una mutua muy importante, la Nación de Sepello, y dirigía un montón de personal, y solo falta que en el libro digan que era limpiada hasta de jefa de personal, claro, lo quedaba muy bien. Bueno, pues muchos médicos y enfermeras me han enviado emails explicándome pues que ven cosas y tal, pero callados porque si no su jefe los defenestra, el otro los va a expulsar, el que está en un campo no veas, bueno, pues realmente terrible. Por eso digo que hay niños y adultos distintos, y habéis visto en la página web esta del blog de médicos y sanadores tienen que colaborar, por eso he puesto dos ancianos que las sombras se juntan, porque no os imagináis la de cartas de gente mayor que recibo, gente de 80, de 70 y pico, inclusive una de 88 años, que por primera vez, sin decir nada en su casa, me envía una carta y dice que es, pues, como tu hija, y que la estamos reprimiendo toda su vida. Me envía la carta, publiqué 2, creo, y después de la segunda las demás me las he guardado. Porque me llamaba la familia, los nietos, por favor, saca el nombre, y ya sacaba el nombre. Solo pongo inclusive el nombre supuesto, pero luego me voy a llamar, no, porque es reconocible y tal. Claro, toda la familia asustada porque resulta que la abuela ve cosas. Pero no me lo dicen así, la abuela se ha grillado, ahora dicen que toda la vida los ha visto. Yo lo que no sé tampoco son problemas, pero no os imagináis la cantidad de gente mayor que está saliendo a la luz ahora
padres que en aquella época pues vivía otro tipo de relación con las personas y ahora pues salen, ¿no? Inclusive con 80 años salen y dicen, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Yo me imagino a mi madre contestándole así y bueno, lo que hubiese ocurrido según, ¿no? Porque en aquella época no era así. Tenemos que reflexionar sobre el origen real de la enfermedad, irnos al origen de esa enfermedad. No cuando te dice el paciente, es que hace 3 meses me encuentro mal, le haces una resonancia, unas placas y te dice, es que hemos encontrado algo, lo que se llama una patología en tal órgano. Bueno, muy bien, tirando mucho atrás el vídeo, igual hemos llegado a que ese órgano, esa tumoración, esa enfermedad ha empezado hace 1 año. Entonces yo me voy un poco más atrás y pregunto, oiga, ¿hace más de 1 año le ha pasado algo a usted? Pues sí, tuve un crack en el negocio, o me separé, o me divorcié, o se me murió un hijo, o ha pasado algo importante. En ese algo importante, si te fijas en el tiempo, no hay mucho tiempo, hay 5 o 8 meses, quizá 1 año antes de que salga esa enfermedad. Con lo cual, cuando digo el origen real, me refiero a ir a ese nexo que los médicos no miramos, no preguntamos. Nosotros somos histéricos, hay una enfermedad, vamos a arreglarlo por enfermedades. En cambio, no nos vamos al punto de origen, que en muchas ocasiones, si consiguiésemos irnos a ese punto de origen, podríamos solucionar la enfermedad física y cómo se originó y cómo se mantiene. Porque yo puedo hacer una radio, una quimio, una medicación para curar aquello, pero estoy convencido de que ahí hay unos enzimas y unos neurotransmisores desde ese punto de origen que han generado ese proceso que si consigo en otra dimensión, y ahí es donde la cirugía está, sanarlo, curarlo, vamos a ir a cambio de los dos. O sea que yo lucho por los dos sistemas, hago de médico y hago de terapeuta de sanador para unirlo, ¿no? Y eso se llama medicina integrativa. No hemos de tener la visión rígida de la medicina. En los médicos, ya muchos médicos, sobre todo los jóvenes, me hacía mucha ilusión a mí que en la facultad algunos lo han visto con este libro cuando estaba en clase. Y me llamaban, Paco, que he visto un par de personas con tu libro y son estudiantes del tercero de medicina. Pero esto me va pasando, cada 2 por 3 me va ocurriendo. Y la verdad es que me hace ilusión porque les abre la mente y es muy importante que ya sea así. Ya cada vez relativizamos menos el estrés, o sea que creemos que realmente ocurren cosas. Si el estrés hace cambios enzimáticos y cambios en la neurotransmisión, significa que cuando hay un problema, el que sea, empieza hoy, pero pasado mañana es cuando los órganos se empiezan a afectar y salen las enfermedades. Pero tenemos que valorarlo porque eso sí que lo podemos tocar con ese tipo de sanación o de curación. Solo vemos la punta del iceberg de la enfermedad. En la medicina integrativa, que aparte de que combinamos, que es lo que comentábamos ahora, las diferentes técnicas, e implicar al paciente sobre todo no aquello, mire, yo vengo a que me cure, mire, usted tiene tal cosa, debe ser esto, adiós, y ahora peor, porque el documento sagrado de la receta, que es el vínculo con el paciente, que tú lo curas y le das una receta para que se tome aquella pastilla para que se cure, ese vínculo yo creo que era importantísimo, es la credibilidad del paciente con el médico y hay una unión. Ahora ni va así, te vas al final de la sala, pones una moneda o no y te sale una receta que te da una máquina. Quiere decir que se van rompiendo esquemas a una velocidad que ahora nos escandalizamos, pero es que nuestros hijos ya será normal, vete a la máquina que te da la receta, ¿no? Eso es lo que van a ver. Y gestionar esa situación siendo conscientes de su realidad en rojo. No la nuestra, la que yo creo. ¿Qué te pasa? ¿Te duelen los senos? Pues venga, vamos a hacer esto. No, me tengo que meter en tu cabeza. ¿Y por qué te duelen los senos? Realmente hay unos senos que están mal fabricados y no respiras bien porque no ventilas, porque son pequeños o porque están infectados. Es posible que haya un problema físico, pero a lo mejor hay un problema emocional que te está tapando ese agujero porque haces una vasoconstricción, se tapa el agujero de ventilación que comunica con las fosas y hasta tenemos la sinusitis. Sí que tienes unas fosas quizá pequeñas, pero a lo mejor tu estado anímico hace que aquello se cierre. Curando tu estado anímico ya no tendrás sinusitis. Es una de las opciones, o tendrás menos procesos de sinusitis. O sea que es importante ver la realidad de cada paciente, con los ojos de él, como él te lo explica. Bueno, esta frase se ha quedado anticuada, cuerpo, mente, emociones y espíritu, nada más faltaría. Ahora esto ya es el ABC. Y yo le doy mucho hincapié a la forma de vida de cada persona y dónde vive. Dónde vive me refiero a las posibles producciones electromagnéticas, por eso es porque un paciente que venía esta tarde
que tenía su casa no correcta, para que veáis por ellos mismos lo que van a explicar. Total, acaba siendo una responsabilidad mutua compartida y potenciar la capacidad innata del cuerpo a recuperarse. Todo esto que os estoy diciendo tendrá que ver porque pensar con la cirugía astral, porque al final estamos hablando de una técnica en la cual se mueven manos, se visualiza, se hacen cosas y esto es lo más fácil. Visualmente se puede aprender en una hora, no es el problema, pero entender el por qué lo hacemos y hasta dónde llegamos, eso sí que es difícil. A veces pongo el ejemplo de José. José es un amigo que tiene un cuadro cancerígeno y estaba muy mal. Y iba haciendo recaídas hasta que al final tiró la toalla. Y dice, total, para lo que me queda tiene 70 y largos, no, 80 y pocos. Bueno, pues esta persona tiraba la toalla y decía, bueno, ya, tengo cáncer, tengo 80 años y me voy a morir. Entonces, su doctora, con una gran agudeza, va y le dice, te hemos hecho las pruebas, estás un poco mejor, tampoco es para tirar cohetes, pero, oye, puedes vivir 20 años más con esto que tienes, porque este cáncer no es de los que matan, y a tu edad menos. Pastillas, más rollo, se va a casa, estaba en la cama, se acabó la cama. Se pone a pasear con más o menos dolor, con más o menos limitación, pero aquella frase del médico fue un cambio absoluto en toda su dinámica de lo que estaba haciendo. Él ya había tirado la toalla, ya se esperaba ya quedarse en la cama hasta que se muriese. Solo aquella frase de la doctora, con su dolor, con sus molestias, con sus limitaciones, que las tiene, pero cambió totalmente y ahora es una persona que hace una vida pseudo-normal para la edad que tiene. O sea, imaginaos el poder de la mente. Y aunque los médicos somos muy directos en los tratamientos, ¿qué le pasa, Pam? ¿Qué le pasa? A ver, exploración genética, radiografía, resonancia, análisis. Venga, diagnóstico. Receta, pastilla, encantado, adiós. Esto sería el resumen escenificado de cómo actúa un médico. Y yo creo que los médicos hemos perdido un poco el ritual de la curación, teniendo en cuenta el ecosistema del cuerpo. El ritual es que el paciente, sobre todo, cuando pasa la puerta, es vital esa situación en la cual se crea un nexo. Tú has estado conmigo en la consulta. Llegas y hay que romper barreras, porque aquella persona no te conoce. Entonces, estamos hablando desde la puerta hasta que se sienta en la silla, tienes 30 segundos, un minuto, para ya empezar a que vea que aquella visita ya tiene un nexo de intimidad, aunque sea complejo, de poder romper los estatus para poder entrar en la mente de cada uno, ¿no? Y cuando llevas ya 5 minutos, que ya podamos hablar de otra manera. No hablo de psicología, hablo de cosas más profundas, más íntimas. Romper esas barreras es muy importante para que luego esa persona te explique. Te pega unos rollos que a veces tienes que ir cortando porque si no se van por las alas. Oiga, pero usted no ha venido por la mano, pues hombre, primero del pie. Es una manera de explicarlo, ¿no? De momento. Él te lo explica a su manera, luego se crea esa satisfacción de él, que ha entendido lo que le dice el médico, en la enfermedad que sea, lo va a entender. Porque si no lo entiende, llegará a casa y me dice, sí, me ha dicho que tengo el día inflamado, pero me mandan unas pastillas y ahí se acaba. No, lo básico. Hay que explicar todo un recorrido en su lenguaje para que él se vaya entendiendo perfectamente que aquella patología, por qué la tiene y cómo se cura. Hecho así, estamos haciendo todo un recorrido muy importante para que él empiece a hacer esa autocuración. Con la cirugía astral, no es aquí que llega el paciente pim pam y hace aquí es tan importante la técnica que se hace como el preámbulo, cuando estás hablando con él, crear ese vínculo del que sabe perfectamente lo que tiene, sabe perfectamente lo que le vamos a hacer y cómo y cuándo y dónde, hasta cierto punto, porque hay dimensiones que quizás no las va a entender, pero en su lenguaje, pues hay que hablar un poco antes con él, a ver cómo funciona su mente, para poder explicarle hasta dónde vamos a hacer y lo que él va a hacer para ayudar.
Yo siempre les digo cuando lo estoy haciendo, imaginaos que estáis aquí sentados y mientras yo te pongo las manos encima y demás, imagínate un rayo verde, una luz verde de estas de discoteca, que te cae encima y se va a ir hasta la zona que está lesionada. Esto es lo que yo les explico. Ellos se concentran, lo hacen, inclusive más de uno, que es más o menos perceptivo, y dice, oye, pues he visto que la luz hacía tal cosa, y entonces me explican cosas íntimas de cada uno, que se van más allá, ¿no? Como una persona pues, que canaliza. Yo me quedo un poco así y digo, ostras, si quisiera, podría llegar más lejos. Las consecuencias de la biografía de nuestra salud. Y esto es, me refiero al árbol familiar, ¿no? No la genética en sí, sino que a veces yo veo muchos pacientes que sé que aquello no es genético, pero que se dan en muchos miembros de la familia. Arrastramos muchas energías familiares. Y a todo esto le podríamos poner el sello que ya habéis estado en el curso de la Carmen Codina, hablando de constelaciones familiares. Y los médicos no se ven en esto. Yo creo que esas energías hay de todas, hay buenas y no tan buenas, y las no tan buenas son las que hay que cortar, y hay formas técnicas para poderlas hacer. Y en este caso, el taller que estamos dando hoy es muy importante para poder cortar ese tipo de energías. Entonces, imaginaos si ahora tenemos un paciente X que tiene una enfermedad pues, degenerativa o cancerígena, le hemos hecho todo el pack con todos los deberes de la quimio, la radio y todos los tratamientos, pero además se aviene a hacer una constelación familiar para romper esas partes energéticas que se han apoderado de nosotros y que no nos tocan, y encima les podemos hacer una cirugía astral pues, con una finalidad X. Esa combinación de esas tres situaciones podría hacer que ese paciente, si hemos de hacer un recorrido de 6 meses médicamente hablando, pues a lo mejor en un mes lo tendríamos totalmente nivelado y situado. Por eso creo en esa combinación de los dos mundos. Sobre todo en qué la cirugía astral. Principalmente en estas patologías de arriba abajo, estadísticamente hablando, al menos lo que a mí se me ha estado cruzando en mi camino, que no será de otro, pero en el mío, estadísticamente hablando, los éxitos vienen en este recorrido. Situaciones afectivas, neurología, enfermedades infecciosas, cardiología, alergias, y la última, los tóxicos, quizá porque como he empezado últimamente a meterme en esto, he visto menos. Pero yo creo que este va a subir arriba, porque estamos totalmente en nuestra sociedad, estamos, yo diría que saeteados, con 1000 flechas de 1000 tóxicos de cada día. Si ahora, no sé si visteis, algunos estuvo en el taller de Jean-Jacques aquí, levante la mano, nadie. Es que habéis visto cuando él, tú estuviste No, en el taller, en Raso. Sí. Allí no lo hizo muy amplio, pero él ahora mismo estaría aquí y haría así. Empezaría a medir. ¿Dónde está la antena mía derecha? ¿Está por aquí? Empezaría a medir. ¿Alguien conoce esto o no? ¿No lo conocéis? No. Desgraciadamente no os la puedo dejar para que la toquéis porque coge la energía de cada persona. Y cuando alguien la toca, depende de la energía que tenga, luego la cojo yo y las medidas que haría no serían las correctas. Por eso la gente que da cursos sobre esto suele tener 2 o 3 para que una sea para tocar, ¿no? Pero esto es la antena, que tiene un calibrador aquí, como veis, que se mueve. Y se coge así, de esta manera. Entonces te has de concentrar, antes has de entrar pues, en un campo ya de la dimensión. Aquí tenemos una lista de las medidas de lo que queremos medir. Y entonces haces así. Y cuando la antena baja, cuando la antena cae, es un sí de cara a lo que estás preguntando. Bueno, pues estamos aquí, ¿no? Yo porque la verdad he hecho mucho con él, he vivido algunas cosas, pero justo que me interesa, pero él es un experto, lleva 40 años haciendo esto. Entonces estar con él a su lado es un poco complicado, porque solo con una vistazo que estamos haciendo así, le diría, uy, a ver, este fular que llevas, a ver,
uy, tiene un acrílico que no sé qué, que está haciendo un campo magnético que no es bueno para tu cuerpo. Esta botella, fatal, porque el plástico es de los reciclados, pero además el agua que tienes dentro no solo no tiene energía, sino que además, a ver, un momento que lo pongo aquí, en esta escala, mide y da una cifra que no es. Tus gafas, desde luego, aunque son, no, es que son piel grande, da igual, como si es piel cardín, pero no son buenas. En cambio, el que las lleva de baratillo del chino, las mides y son mucho más energéticamente hablando que no las tuyas que son marca. O sea, yo he visto estas cosas. Ostras, ¿dónde vas? Tu colgante, uy, fatal, horrible, no puede ser. Empiezas a pasar tus zapatos, no puede ser, estas heridas que llevas te están haciendo un campo en el suelo que te impide pues, llegar abajo y así el recorrido hasta el final. El cinturón, o sea, un montón de cosas, ¿no? Ya los móviles y nuestras cosas ya ni siquiera lo meto porque eso ya es pecado mortal si no llevas la cerámica adecuada que hace que se eliminen los campos electromagnéticos. Claro, cuando ves todo esto, tienes al lado un canalizador, tienes al lado un sanador y te va explicando lo que cada uno percibe, es que no saldrías de casa. Entonces, yo cuando no lo conocía bien a John Jack en este caso, pues estás en casa, vamos a comer, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues mira, la chica nos ha dejado la comida preparada, venga John Jack, vamos a calentarla. Y veo que se van a sartenes, y yo cojo, pan, microondas, ¡Sacre Dieu! Yo digo, hostia, he hecho un pecado. Y no, me estaba tomando el pelo porque dice, bueno, para un día que pongas el microondas no pasa nada, también me acopla donde sea, ¿no? Y nada, lo calentamos en microondas y se lo comió y tan contento, pero claro, en su casa no lo tiene. Es de sartén, porque ellos hacen un campo, rompen la cadena alimentaria. Claro, cuando vas oyendo cosas como las que me han pasado a mí y las pones todas juntas, si realmente te lo crees, es que no darías un paso porque tendrías que estar conceptualmente en tantos lugares con atención que dirías, no me puedo mover. Por eso pienso que los tóxicos van a hacer un salto hacia arriba importantísimo porque ya sabemos cosas, pero otras se las callan. Ahora van saliendo a la luz muchas de ellas. Las que salen a la luz ya no sabes qué creer y qué no, porque muchas son tendenciosas. Entonces, para hacer lo que queremos hacer, que es un ejercicio de visualización, contra más información tengamos de todo, mejor. Cuando lo hagamos, contra más limpio, energéticamente hablando, esté aquella persona, mejor. Contra menos toxicidades tenga, mejor. Tú ya habrás caído, le vas a hacer una sanación y la persona lleva gafas, como tú, las tiene puestas. Y dirán, bueno, ya las gafas forman parte de él. No, fuera gafas, fuera pendientes, fuera todo lo que no sea piel. Evidentemente tiene que llevar una ropa, pero si la ropa es más natural que más crítica, mucho mejor. Tampoco quiero llevarlo al extremo de la neura. Habéis visto que yo pues, sigo fumando y Luis, por ejemplo, el sanador, fuma y cuando oyes a la gente que lleva años en esto, y además lo sabéis porque muchos sois terapeutas, la meditación, los ejercicios de respiración y la ausencia de tóxicos es lo más importante para estar en el mundo de las terapias. Eso es vital. Y yo aún así a una norma me la salto. Y cuando hablo con alguno de ellos, pues les da mucha importancia y otros no tanto. Aquí veréis en la lista de los errores, pues que tampoco hemos de ser fundamentalistas en todo, ¿no? Quiere decir, oye, este es el patrón y hay que seguirlo a pies juntillas. Y tampoco quiero ser un santo con 3 coronas. Si tengo una, de ambas vengo. Bien, vamos a seguir un poco. ¿Dónde nos va bien? Sobre todo en la gente mayor, en la vejez. Y en los niños. Los niños ayudan mucho porque se creen, como son inocentes, cuando les dicen te vas a curar, ellos se creen que se van a curar. Y les ayuda muchísimo esto. Recuperar hábitos de antaño, que lo pongo aquí, puesto los más clásicos, o dietas de exclusión, o ejercicios. He puesto aquí respiración, meditación, visualización y relajación. Este sería el pack ideal en el caso de cirugía astral. Lo que pasa que, como cualquier estudiante, cuando aprendes, coges el lápiz, el 1, tal cosa, el 2, el tal manual alemán, ¿sabes? Y no pasó el 3 y no he hecho el 2. Cuando te pones, llega un momento que te salta la mitad de los pasos. Y es lo que ocurre. Vas a lo que vas. Lo otro se da por hecho. Y últimamente, lo que te das cuenta es que las manos ya ni siquiera se mueven a veces. Porque estás visualizando y lo haces con la mente. Y es ahí donde, que no se me olvide cuando hablemos de la pirámide, las últimas informaciones que nos han llegado por dónde van.
prácticamente tú te quedas fuera y es el paciente que se queda dentro. ¿Y yo qué hago? No, tú estás allí. O sea que va todo a una velocidad que todo lo que vas aprendiendo se va quedando un poco como cojo, ¿no? Como diciendo, no es lo importante es el creer en aquella situación que solo con eso ya haces los cambios. El perdón, el altruismo, el concepto de felicidad. Realmente, yo sí me he dado cuenta que cura una barbaridad. Y lo explico, a veces es difícil de explicar, ¿no? Que te hacen una mala pasada y dicen, ostras, es que se han portado mal conmigo y que crees con posesión de la verdad, además la tienes, ¿no? Pues ese acto de perdón, de decir, bueno, se han pasado, pero pasa la hoja. Porque al fin y al cabo, el que genera la bilis eres tú. Y esa bilis no es buena para ti. Bueno, pues esa situación, si se la logras trasladar al paciente además en su situación, va a generar esa autocuración, que es muy importante con cualquier técnica que estemos hablando, como en este caso de la cirugía astral. Por eso lo pongo aquí, porque aprender una técnica en sí, la técnica, puede ser relativamente fácil. Lo difícil es decirle al paciente, escucharlo con su patología, con su enfermedad, y decirles que tienes que actuar con perdón. No, es que mi cuñado se quedó en la empresa, me quedó en la ruina, me he quedado tirado, tengo aquí un... Pues ese tengo aquí un... te está fabricando un montón de neurotransmisores que si no actúas con perdón, pero es que es un cabrón, no tengo que llevar a los juzgados y tal. Muy bien, tu abogado que los lleva a los juzgados, que se pelee tu abogado. Pero tú en casa tranquilo. Y a tirar, y tú has perdonado por dentro, porque si tú no perdonas, tu cuerpo se va a dar cuenta. Pues para eso están los abogados, corren. El altruismo. Cuando estaba en diferentes lugares, he estado haciendo sanación sin cobrar nada. Al menos en mi caso, la felicidad que te da ese acto, porque sabes que lo haces porque quieres. Y lo más importante, lo que llegas a aprender de lo que te dicen esa gente. No porque están agradecidos, porque los has curado sin cobrarles nada, sino por la visión que te da cada uno de su caso en concreto. Y llegas a aprender muchísimas cosas de lo que es la sanación o la enfermedad en sí y los vínculos que se crean, que no lo haces cuando hay un paciente pues, que le estás cobrando una visita, porque no entras en estos detalles filosóficos, ni él te explica las cosas que te explica cuando ocurre la otra situación. O sea que el concepto de felicidad son esos eslabones que podemos ir uniendo en momentos determinados como un pequeño puzzle. Ahora hemos juntado 3 piezas y hay ese momento, luego 3 más. Y eso es el positivismo de ver las cosas así, ¿no? Los residentes médicos están cambiando el sistema. Las terapias alternativas, yo creo que tenían mala fama hasta hace no mucho. Y de estos 5 años aquí ha cambiado mucho la percepción de la gente, ayudada por la apertura de conciencia que existe en todos los niveles. Eso ha ayudado muchísimo. Y ahora está quedando obsoleto, pues inclusive el médico que le dice al paciente, no, es que he ido a hacer tal técnica, la que sea. Y la verdad es que me va bastante bien. Últimamente los médicos de pues se va bien, chica. Antes era, eso son churradas, esto son tonterías, no pierdan tiempo ni el dinero. O sea que, de hecho, al menos en mi percepción, de estos 5 años aquí ha habido un cambio bastante importante y cada vez más, hasta el punto del que habla mal está quedando obsoleto porque el paciente sabe más que el médico. El problema es un tema de información. Y la información está llegando por internet a lugares insospechados. La gente está muy educada, el paciente está muy educado, sabe mucho. Y claro, que el médico, que se supone que tiene que saber más, le diga que estos son chorradas, ya no se lo acepta. Hasta el punto de que más de uno deja de ir a verle, porque lo considera pues, una persona pues, no válida para su caso. Esto me está pasando últimamente. Oye, pero este es un especialista. Sí, pero esta persona no tiene la mente abierta como usted. Y ya no me interesa, pero es que eso es mejor para esto. Pues si te veo otro. Claro, aquí no olvidas, porque hay de todo en la fábula, pero a medida tampoco. Y el concepto económico está más valorado en una técnica que en una conversación, que esto últimamente quiero hacer mucho hincapié. Haces una resonancia de 300 euros. Estás hablando conmigo una hora, 60 euros. ¿Por qué? Y si le cobro 100 me dirá que soy un carero. ¿Cuánto vale la percepción de un especialista que te pueda hablar de una manera que entiendas tu enfermedad y te ponga unos deberes, sean médicos o no?
Entonces, a nivel social no está aceptado que el que te pueda ayudar, vosotros que sois terapeutas, que le cobres por 100 o 150 euros por una hora, que tendría que ser lo lógico, pues estás cobrando menos porque no se entiende, y en cambio sí se entiende con una técnica. Esto tiene que cambiar en el futuro, o con un forfait o de otra forma, porque lo más importante es el consejo de una persona que realmente sepa cómo ayudarte. Y esto no se paga con dinero. Pues esto nos va a traer problemas de cara al próximo futuro, porque tal como está la sanidad, que se está cayendo por todos lados. Y yo cuando salí de allí, yo estuve 25 años en el clínico, 25. Cuando yo me fui de allí teníamos 1 año y 2 meses de demora de las pruebas que yo hacía, que son electromiografías. 1 año y 2 meses. Éramos 2 los que lo hacíamos. Ahora son 4. Estamos igual. Hay 1 año y poco más de 1 año de lista de espera. Entonces, pues, ha pasado, yo qué sé, 15 años o 18, y hay el doble de gente, y encima estamos en la misma espera, o más. Hablo de allí, pero es que en otros sitios como General de Basa ha duplicado. Y ya no te digo de otras especialidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos hemos vuelto locos? Hay más enfermos que antes. El sistema, yo hace ya muchos años que pronostiqué que no es sostenible. O sea, si haces un negocio, el que sea, y la medicina, mirado desde la gerencia de cualquier hospital, es un negocio. Hay entrada de dinero y hay gastos. Y yo tengo que nivelar. En tu casa lo haces, ¿no? Que entran 1.000 euros. Pues si entran 1.000 euros, yo no puedo gastar 1.050. Porque tendré una deuda con este señor para que me los ha dejado. Pues esto es igual. En el hospital hablan de millones, ¿no? Pues si entran tantos, no pueden salir más de los que entran. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha disparado todo tanto que ya están en unas deudas que son insostenibles, porque están los recortes. Y la ventaja que tienen las terapias complementarias es que son baratas. Arreglan mucho y son baratas, en general. Por esto, cada vez hay más gente que se está dando cuenta que el futuro económico podría ir por ahí. Si además funciona, imaginaos. O sea que yo creo que puede dar un salto. Que además lo creas o no, es una ventaja. Pero yo estoy hablando de los otros, los que están detrás, los que no creen en ello o no creen demasiado. Al final creo que van a creer porque económicamente les va a interesar. Valorar las creencias. El concepto espiritual de cada persona es muy importante cuando hacéis un tipo de sanación, de la cirugía. Es igual, me da igual que alguien sea budista, que sea maometano o cristiano, pero lo podéis usar sabiéndolo como vehículo para que él entienda sobre todo lo que vamos a hacer. Normalmente siempre, casi todos, pues creen en algo sobrenatural que les puede ayudar o no. Bueno, pues hablan en su lenguaje, en el que tengan. Y si hay una persona pues, que es agnóstica, será agnóstico, no creerá en un Dios, pero creerá en un universo. Bueno, pues será el universo que le ayuda. Pero tenéis que ayudaros con esos factores para que el paciente entienda de que hay algo superior que también nos está ayudando a hacer aquella técnica. No es simplemente un movimiento de manos y movilizar energías. Hay algo que nos está ayudando a hacerlo. Bueno, menos medicación, sobre todo optimismo. Y es vital ver la vida del paciente con los ojos del paciente. Este es un punto crítico en el cual quizá mucha gente que está en el sistema no ha entrado en esa dinámica. Verlo con los ojos del paciente, con lo que te está explicando él, no con la traducción que tú le das, sino él más. Si luego le preguntas cuando viene, pero muy bien, usted me está hablando de esta patología, de esta enfermedad que usted tiene, pero ¿esto cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a notarse mal usted? De esto, no. ¿Cuándo usted cree que no estaba bien? ¿Usted es feliz? Pero claro, si empiezas usted es feliz, usted duerme por la noche y usted tal, entonces ya se te desmontará en la consulta. Si ya haciendo la prueba normal ya se me desmontan y me cuentan unas historias alucinantes, imaginaos si encima de hacer la pregunta directa. O sea que la sociedad está bastante crítica desde el punto de vista emocional, porque no es normal que de unos 5 o 8 años aquí, la gran mayoría de pacientes, y yo soy un técnico de la medicina que hago pruebas muy específicas, se me desmonten cuando les estoy haciendo la prueba y me expliquen las historias que no vienen a cuento de su familia, de que le pasa esto, del negocio o de quien sea. O sea,
están al borde de que solo falta que pinches un poco para que aquello se desmonte. Bueno, todo esto sería fantástico que pudiésemos hacer la prevención y que en vez de hacer una cirugía extra para solucionar un problema de una tumoración o de una patología degenerativa, lo hiciésemos como prevención para normalizar unos campos energéticos que tenemos y dejar a aquella persona pues, en su correcto alineamiento que tiene, ¿no? Esto sería fantástico. Pero es lo que hay. El futuro, pues formación de profesionales médicos y terapeutas en el mismo nivel, no porque seas médico sabes más. A mí me encantaría que llegase un momento que alguien en algún lugar diga, oiga, pues tenemos que hacer un sistema de medicina integrativa para que los médicos o los terapeutas o las enfermeras sepan que esto existe, ya no que trabajen en ello, sepan que existe. Porque si además fuesen varios años, con la amplitud que tiene para dar más formación, más que por las técnicas en sí, es por la filosofía, que se acerca bastante a la filosofía del médico de cabecera de antes, que sabía de todo, pero no sabía de todo de medicina, sabía de todo de medicina y conocía al Pepito, que era el marido de la Juanita, y que su hijo le pasaba tal cosa, y que el primo no sé cuántos, entonces tenía el árbol familiar bastante claro de lo que ocurría en cada lugar. Y aquella enfermedad que estaba apareciendo, algunas de esas partes no venían estrictamente de la enfermedad, sino venían del entorno familiar en el que estaba. Y esa era la gracia de ese médico de familia. Tenemos que recuperar esa parte, pero modernizada. ¿Qué significa? Pues llegar a enterarse no solo de esa patología, sino de la parte interior del paciente, y en otro ámbito, la forma de vida, sus valores y las toxicidades que nos van rodeando. Esto hay que tenerlo en cuenta. En cada paciente que hago, miro de preguntarlo, y claro, estoy limitado porque en los lugares donde trabajo, pues tampoco me puedo extender a hacer cosas que allí no las puedo hacer. Este es Filipinas. Después de hacer el curso en Filipinas, aquí estábamos, todos estos de aquí estamos haciendo cirugía extraña. Y entonces, pensar, bueno, ya habéis visto la desgracia que pasó hace poco con lo que ocurrió en Filipinas. Imaginaos que estamos en pueblos al norte de Manila, en un resort que tiene Alex para enseñar a la gente a hacer sanación, a hacer los cursos. Yo estuve 3 semanas largas allá, olvidándome de que era médico. E intentar sentir, claro, los primeros días estaba ya el gallito. A ver, que venga paciente. ¿Qué tienes? Tal cosa y tal otra. Y aparte de que van enseñando cosas, tenías que haberme visto el primer día que iba de gallito y el último que iba con las orejas gachas y dándome cuenta que era el último mono que menos sabía de todo lo que estaban allá, de lo que estábamos hablando. Se me cogió un complejo de burro que estuvo bien, porque fue un par de buenas bofetadas al ego profesional y decir, te has de dejar la batalla y ahora sentir. Y hasta que no llegó ese momento de que te olvidas de que eres un profesional y has de sentir en tu piel lo que te están diciendo, hasta que en ese momento no eres capaz de poder abrir tu mente a otras cosas. Llegó el día en que nos dijeron, bueno, lo que habéis aprendido, vamos a ir por los pueblos a curar. Es como si todos los que estamos aquí ahora hacemos el curso y os digo, ya hemos acabado, ya habéis aprendido, sabéis sanaros a vosotros mismos, sabéis limpiar a un paciente, sabéis hacer esto, lo otro, lo más allá. Mañana vamos a los ambulatorios y con vuestras manos vais a curar a los pacientes. Bueno, pues algunos sabéis hacer cosas ya. Y además de las cosas que sabe cada uno, las que habéis aprendido aquí. Vamos allá. Entonces, pobrecitos, pues no es que no tengan medicina, es que no tienen dinero para pagar ni siquiera el pan. ¿Cómo van a ir a pagar un médico? Que aunque sea barato allá, pues no lo pueden pagar. Aparte que el más cercano igual está a 300 kilómetros. No hay. Solo la gente con cierto nivel puede tener acceso a un médico. Entonces, claro, los curanderos, los sanadores, pues crecen, porque alguna salida tiene que tener cuando al niño le pasa algo. El niño, el adulto, quien sea. Bueno, pues estaban encantados porque de pronto 100 personas, o 80, no recuerdo cuántos éramos, cerca de 80, veníamos allá, entonces ellos esperaban en unas sillas alrededor, y nosotros llegábamos y venga, que pasa el siguiente, y en medio de la plaza del pueblo, que está tapada, con una especie de tejado, montábamos unas puertas con una especie de sábana encima, y unas sillas de bar, y bueno,
y sanábamos a la gente. ¿A usted qué le pasa? Pues yo, hay unos traductores, pues yo tengo, lo voy a respirar desde aquí, tenía una bronquitis de caballo. Pues venía allá, hacemos la sanación, luego volvemos al día siguiente y aquel paciente había mejorado y no se había tomado esa pastilla. O sea, depende de lo que tuviese cada uno. Íbamos actuando sobre ellos gratuitamente, iban pasando, pues como un ambulatorio cualquiera que tengamos aquí, pero gratis, en medio del campo, y así en este plan. Bueno, pues es lo que hacemos. Aquí es donde aprendí a hacer muchos de los mejores, al menos han empezado mi camino, cirujanos astrales, y me enseñaron cómo actuaban, no solo cómo actuaban en casos desesperados que no tenían acceso a la medicina, sino que luego al seguirlos los días siguientes podíamos ver lo que ocurría después, ¿no? ¿Qué había pasado al día siguiente? Claro, depende de quién fuese, luego había diferencias entre unos y otros. Depende de quién lo hiciese. Porque si eres tú que te gusta la espinología, pues verás casos de espinología por todos lados. Todos son espinología. Tú, todos son magnetismo. Tú, serán todos pues, de corte psicológico. Y tú, pues verás seres impregnados a cada paciente, porque tú eres una experta en los seres que se pegan. Seres del otro lado. Entonces, hay este choque. Al final, hemos de hacer un poco de resumen y quedarnos con un poco de todo, pero evidentemente todo está polarizado cuando haces cosas de este tipo. Aquí nos avisaban y nos decían, bueno, vamos a venir y tal. Entonces ya había una cola interminable porque sabían que iban a venir los médicos, entre comillas, que venían con los sanadores, ¿no? Y aquí me veis aquí haciendo este está en vídeo, ya lo veréis. Este es un caso alucinante, en el cual era un accidente vascular cerebral, una disartria, no podía hablar, llevaba 2 años sin hablar. Veréis la pierna, que tenía una flebitis brutal, una normal así, la otra como 2 veces, así. Claro, como no había podido ir al médico, no se había podido operar, pues había crecido tanto, que era 2 veces. Y se le hizo una sanación, una cirugía astral, una sanación energética y luego una cirugía astral a nivel de cerebro, porque le había quedado un pequeño hematoma, un stop o algo. Y no hablaba. Después de hacerle esto, que fue instantáneo, se sentó en la silla de ruedas y cuando acabamos, no me acuerdo cómo se llamaba, pues Antonio, adiós, hasta pronto, que vaya bien. Thank you. Y él es la primera vez que habló. Lástima que no firmásemos la reacción de la familia porque se quedaron todos. Si hace 2 años que no habla, es la primera palabra que articula. Bueno, fue alucinante. Yo estaba claro, el primer paciente que hice, todos se quedaron así, pero no es porque lo hiciera yo, porque los demás sí iban viendo cosas pues, en el al lado, ¿no? Todos así, imaginaos una sociedad social, todos puestos así en camillas y ahora operando a uno, escuchando el de al lado, y unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pues así, un mogollón. Este soy yo que me van haciendo diferentes técnicas para mirar de aprender, pues me ponía yo como paciente para aprender qué es lo que hacen. Lo veréis en vídeo luego. Y aquí haciendo una cirugía astral con Yonja, que veis que tiene la antena derecha aquí, con este niño de aquí, con esta madre, joven, soltera, y yo ayudando en aquel momento, y Yonja que se pone en el 6 y pico, porque esto tiene una escala, que depende de lo que pongas en la escala, la energía viene por aquí, este hierro, sube por aquí, baja por aquí y se va allá. Este bucle es la que controla ese campo electromagnético, entonces si tú lo cortas por aquí o por aquí, veis que hay un hilo metálico, aquí, un hilo metálico, que es el que hace el puente de todo esto. Entonces, claro, si tú lo pones aquí, solo no llega hasta aquí arriba, hace así, coge el puente y baja. Y esto, al moverse, es lo que estás midiendo diferentes cosas que quieras saber. En los seres encarnados tiene una medida concreta, lo pones, lo haces, y bueno, pues como soy un experto en esto, en muchas patologías llevamos seres pegados que no tenemos que llevar. Y estos son los que a veces hacen una cronicidad en muchas de las patologías que tenemos. Esto lo he puesto como para que veáis lo de los campos electromagnéticos. Estas son las cerámicas que construye Yonja. ¿Habéis visto estas películas de ciencia ficción, ¿no? Que ponen la tele? Que van a entrar el caco en la cámara corazada para llevarse el dinero y están las alarmas puestas, ¿no? Y hay láseres que van así, uno así, otro así, y ves al tío que va haciendo aquellas posturas raras para no tocar el láser.
En una habitación, si pudiésemos ver los campos eléctricos con láser, irían así, como esa imagen, todas las luces así cruzadas. En cambio, cuando se ponen estas cerámicas que llevan un sílice dentro, lo que está haciendo es reorganizando esos campos. Y todos van por los extremos de la habitación como un desfile de hormigas. ¿Os imagináis un desfile de hormigas una tras de otra? Pues en vez de estar así todos cruzados, si fuese la alarma, todas pegadas a la pared. Esto significa que las hace compatibles también con los hercios que nosotros tenemos a nivel energético del cuerpo humano. Al menos estamos neutrales. Los cables estos que veis en una casa, ¿veis? Estos cables de la luz, que van por esta fachada, entonces aquí le hace falta luz, ¡pam!, pasa por de la calle, se va al otro. Esto en muchas de nuestras calles está. Si sacáis la nariz en vuestra casa, hacéis así, se vuelca en una manilla con un cable que va dando vueltas. Ahora las nuevas no, porque pasan bajo tierra. Esto es mortal, porque hace un cable electromagnético en la ventana esta de aquí, que llega a 7 metros dentro. Si el cable está por allá, hasta aquí llega, pero tu cama no está aquí, tu cama está ahí. O el sofá. Bueno, pues gracias a estas cosas son las que hacen cambiar esas toxicidades y nos ayudan a normalizar nuestro cuerpo. Situaciones que cuando se hace la cirugía, yo ya me he dado cuenta que en los casos, a veces sé que el paciente tiene un problema en casa o en el trabajo, cuando haces la cirugía, porque cuando estás haciendo es como, ¿cómo te explicaría yo? Como se hace un resalte a nivel energético de esa energía dañina que él tiene dentro. Si fuese médico te diría, voy a mirar este hombro, a ver si tiene una peritonitis, haces así y notas que el paciente hace cruc, 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 ¿vale? Notas los crujidos. Pues si hablamos de la cirugía astral, es como si notases ese cruc, 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 pero energéticamente hablando. Y el Dalai no lo tiene, y este sí. O sea, tú vas haciendo y cuando notas como que hay unos pequeños resaltes. Esto se pone en las cerámicas en el teléfono, en el módem, y esto en el agua para lo mismo, la misma historia. Cuando has hecho toda esta historia, energéticamente aquella casa está bien. Lo digo porque cuando hagáis la cirugía astral os daréis cuenta, a medida que la vais haciendo, que hay algo que no cuadra. Y yo estoy convencido, después de todo el camino que he llevado a hacer, que hay una cantidad de producciones al final del día, no solo de aquí, sales de aquí, te vas a la calle, cruzas no sé qué, o sea, hay agresiones por resonancia, por efecto resonancia de nuestro cuerpo, que tendríamos que ir a la casa, y tenía que ser una norma de ducha con sal cada noche antes de entrar, cuando entras en casa ya, antes de hacer lo que sea, ¿no? Para sacarte todo lo del día. No aquella ducha relajante, porque te apetece, sino estoy hablando de energía, de todas esas toxicidades que se nos van impregnando, ¿no? Bueno, por manda o por reloj, pues imposible, al menos imposible, porque si no es que no me daría tiempo de nada. Y además no es aquello de entrar y salir, es toda una ceremonia, es un ritual, es pensar y ser consciente de lo que estás haciendo, hago esto, me siento, pam, y me pongo a pensar. Perdón, ¿el agua para qué es? ¿También para El agua también reconduce, sí, porque reconduce los iones de agua. Si tú los miras antes de esto, van todos desordenados. Cuando le pones esto, van todos en filadita con las hormigas. Esa es la gran ventaja. ¿Pero qué lo tendrías que poner por toda la...? No, esto es como una brica. Es como si cojo la botella, la corto. Es una maravilloso. Sí. Corto la botella y cojo esto y lo meto dentro del tubo. Pero como no puedo romper la instalación, tengo dos mitades. Luego le pongo una brica y ya está. Que él utiliza esto, otras de color azul, para utilizar el agua. Coge la cerámica, la pone aquí, la pone encima, cuentas a 10 y ya tienes el agua energética. La hemos mirado en el micro y le hemos hecho las pruebas oportunas y hay una diferencia brutal. Pero yo veía cosas que él hace. Bueno, hablo de él porque hablo de mucha gente, pero como lo conocéis es más fácil. Él lo verás que está en la comida, está subiendo, copa de vino, y es que coge y que casi de una manera que no se nota, hace así. Y hace la señal de la cruz en la copa de vino. ¿Vale? Imperceptible. Entonces se queda un poco así y luego se lo bebe. Y, bueno, ¿qué fas? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy bien diciendo, el vino, el agua, la comida, no hace falta hacer la gran exposición. Y curiosamente, el otro día con Olga, pues lo probaste, estaba con una copa de vino, y dice, no la pruebes. Espérate un momento, pruébala, luego bendícela y vuélvela a probar.
Yo no bebo vino, soy abstemio, pero tú sí lo probaste En cambio. y cuenta. No, en cambio yo que soy muy escéptica porque me lo miro todo de Ya sabes que ella es manera. muy escéptica, total. Cada día más. Yo hasta que no lo veo como Santo Tomás. Además, cada día No me más. creo nada. Cuanto más está, peor. Exacto, hay cosas que voy para atrás. ¿Sabes las peloteras que tenemos? No te quiero comentarla, pero bueno, explica lo del vino. No, pero lo del vino, como veo que lo hace mucho, y estábamos comiendo, se lo pregunté, le digo, ¿por qué haces esto? Porque claro, también podría ser un tema religioso, un tema personal de él. Y me lo explicó, no, porque tal, y me dijo, espera, y claro, no lo creí, le dije, qué tonterías más grandes que tienes. Y me dice, vamos a hacer la prueba. Entonces, cogió 2 copas, una normal y la otra haciendo el ritual. Y pensé, ya verás tú, ahora qué tontería, y lo va a dejar pobre hombre. Y no, ya había cambiado, parecía un vino bueno, y era un vino de mesa corriente y vulgar de un restaurante. Y le digo, toma, digo, ya no me voy a gastar dinero en vino bueno, a partir de ahora voy a aprender a hacer esto, ¿no veas lo que me voy a ahorrar? Eso es lo que pasó en las bodas de Caraña. Algo así. Sí, Pero sí. curiosamente, yo lo he visto hacer... Imagino que en la tele no lo he probado hacerlo yo. Pero oye, Son pequeñas lágrimas que van ocurriendo, pero cuando vas sumando, eres capaz de hacer un libro, porque hay tantas cosas tan increíbles que dices, bueno, esto me sobrepasa, no puede ser, ¿no? Esto lo he puesto aquí es el boletín oficial del Estado de Nicaragua, esto solo para que paséis encima, no tiene que ver con la cirugía, ya que estáis, me hace ilusión decíroslo, que en Nicaragua han sacado 36 normas de ley en los cuales fomentan y aplican las terapias naturales. Pero, bueno, esto lo puede hacer, lo han hecho ya, no sé si unos 20 y tantos países ya por aquí cerca, o sea que ya está legalizado, y ya hay normas para ello. Pero hay cosas que me han encantado, de que unos políticos puedan llegar a decir esto como ley. Cuidado que es una ley, es un artículo de ley. Mirad, esto es brutal. Considerar al ser humano como una unidad del universo. Que un político pueda llegar a decir esto, y que esté escrito y que sea una ley, pues es de agradecer. Habla de enfermedades energéticas. Cuando hice la primera entrevista que hablaba de que éramos energía en movimiento, me escribieron varios médicos diciendo que se me había tocado. Energía en movimiento, pero tú sabes lo que es la materia y la fórmula de Einstein, pero un matemático también. Algunos a favor, también hay que decirlo, pero imaginaos la limitación de los que estaban en contra, de que no querían ver más allá, ¿no? Relación armónica del equilibrio de conciencia, que somos uno, somos energía. Considera la medicina chamánica. Hemos de considerar la ley. Luego hay un montón de artículos para que lo hace bien o que hay que pasar el ITV, pero esto está en una ley de un país. Porque la Organización Mundial de la Salud ya tiene montado las medicinas tradicionales y hay un plan hecho hasta el 2023 en el cual ya se han comido desde el año 1994 hasta el 2013 todo el proceso de existen, vamos a estudiarlas, a ver quiénes son, cómo se llaman, quiénes las practican, qué países las tienen, vamos a decir que las potencien, hasta el 2013. Todo esto los deberes están hechos. Ya los países ya tienen todos los resúmenes de 10 años de investigación de las terapias alternativas y complementarias. A partir del 2014 viene esta ley hasta el 2023, en lo cual ya tiene que ser fehacientemente a nivel legal de que estén estipuladas, de que se trabaje, de que estén coordinadas con los médicos, o sea, una serie de leyes que me quedas alucinado, que aquí desconocemos. Y ya que estáis aquí, pues yo lo tengo que decir, porque posiblemente no lo conoceríais. Está aquí el sello, en la resolución de las medicinas tradicionales en el año 2009, y habla pues de todos estos rollos que estamos comentando aquí. Pero esto es de ley, son artículos de la Organización Mundial de la Salud. Está en la UNESCO, está en la Comunidad Europea. En el año 97, el Parlamento Europeo dicta una resolución, la número 75, que dice, que habla del estatus que ha de ser para las medicinas no convencionales. Bruselas, tal. En el 97 empezaba la regularidad en el 96. Pero en el 2013 ya se ha acabado toda esta película que empezó aquí. Esto lo traje porque el otro día lo vi en la vanguardia y me encantó. No tiene que ver con las terapias. Pero si nosotros hoy día estamos aquí, es gracias en gran parte a esto. Esto es la estadística de
Facebook, desde el año, me parece que era 2000, hasta el 2014. La gente que hay. Actualmente estamos en 1.200 millones. Facebook, solo Facebook. Mirad la progresión. China tiene 1.351 habitantes, 1.300 millones. Facebook tiene 1.200, es el segundo país del mundo. ¿Vale? Y la India está en 1.237. Lo digo para que entendáis un poco la progresión que ha ocurrido últimamente a nivel de Internet, que no nos da tiempo de... Te metes si quieres saber algo, no sé, cualquier tema. Clicas, en 3 segundos, 143.000 resultados. Es igual, aunque sean 500. Es que no tienes tiempo de verte más que los 3 primeros. O sea, que realmente es un problema la cantidad de información que nos llega. Y esto nos dimos cuenta con Olga cuando hicimos el congreso, que no hicimos ninguna propaganda, nos llamaba a casa y decían, oiga, ¿qué quieren que les hagamos publicidad? Publicidad, está Internet. ¿Para qué quiero publicidad? No, pero ustedes así llegará más gente, pero si no caben. Quiero decir que hoy día es muy importante salir a esa palestra de Internet, y la puse porque me hizo gracia estos 1.200 millones por la cantidad de información que podéis llegar a tener y cómo nos cambia la vida a todos. ¿Dónde quieres ir a parar? ¿Para que nos conozcan? ¿Para que sepan lo que hacemos? No. Lo que quiero ir a parar es que esta movida de apertura de conciencia se mueve una tecla aquí y automáticamente en la otra punta del mundo están sabiendo lo que estás haciendo. En este congreso de edición integrativa, que no vinieron mucha gente, vinieron cerca de las 100 personas, yo creo que no llegaban, y estaba gente pues, de China, de Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Pero conectaron con Internet, me parece que fueron con 400 conexiones en todo el mundo, traduciendo simultáneamente al inglés. Entonces, la repercusión está siendo brutal, porque en aquel momento era en directo, y nos vieron en muchos lugares que se habían conectado expresamente para el congreso, y yo ya estoy recibiendo emails consecutivos más tarde. Mira, que es posible que usted haya dicho, esto existe, esto se puede decir, que usted está dentro de buen rollo, en plan de... O sea, que esto significa que toda esta movida que estamos teniendo va a tener repercusiones a muy corto plazo de cualquier cosa que hagamos, porque vamos a ser, si no protegidos, apoyados por un montón de gente que está detrás de todo esto, en la otra punta del mundo, y que va a hacer una corriente social tan sumamente importante que yo creo que no nos damos cuenta de lo que se avecina. A nivel de instauración y de no quiero decir legalización, pero sí de aceptación de lo que es todo este mundo en el cual estamos metidos los que estamos aquí. Y esto es un ejemplo, digo, mirad la subida exponencial. Estamos debajo de China. Antes de 2 años seremos el país más grande. Y hablamos de Facebook, eso no, que ya me explicaréis. Todos nuestros hijos, nosotros, bueno, también nos lo miramos, ¿no? La página la ve bastante gente. Tenemos montados 30 equipos de investigación a los cuales os invito, esto solo paso por encima, en la asociación, que es esta la página. Bueno, pues un terapeuta puede ser director de equipo, siempre y cuando haya un médico que esté cerca de él, para que los de fuera, los que están fuera, no digan, estos han montado los equipos que están los 4 chuminados allá de los terapeutas que están trabajando, bueno, no hay ningún médico que controle nada, pues sí, hay médicos que estarán en ese equipo, aunque solo sea pues, para que se cumplan las normas éticas de valores, de cumplir el juramento hipocrático y de no hacer animaladas. Yo creo que eso es importante. O sea que os invito a los que tengáis algo que hacer o participar en alguno de ellos o montar uno, como queráis, y hay unas enfermedades que son las que dominan, o traéis la vuestra, no hay ningún problema. ¿Qué se va a hacer? Se va a rellenar el protocolo, es un papel que dirá que aquel paciente que ha hecho tal cosa o tal otra, pues se ha visitado y ya no tiene más a médico, o sí, y vamos a hacerle pues, una terapia que será cualquiera de las que hacéis vosotros, y desde que se le hace aquello mejoramos. ¿Con qué? Pues con esta, con esta y con esta. Ah, pues muy bien, perfecto. Entonces lo enviáis y en el congreso le damos salida e información a lo que ha ocurrido. Y eso es importante no para demostrar que va o que no va, sino para saber que en aquel paciente cancerígeno le hemos hecho la quimio, la radio y demás, y ahora ya están en terapias, ¿cómo se llama?
donde ya nos pasan paliativas, no me salía la palabra, a los paliativos, y entonces pues viene el paciente desesperado, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, pues no sé, aparte de hablar con él y mirar de situarlo, vamos a hacerle un poco de Reiki combinado con magnetismo y parque magnético, o bueno, cualquiera de las otras técnicas, pero es que esto en Barcelona, porque en Mataró o en Rubí vamos a hacerle 3 otras diferentes, digitoanálisis, reconexión, o sea, vamos combinando técnicas distintas y a ver qué ocurre, si vemos, a ver qué vemos. Claro, los pacientes son diferentes, pero es importante de ir viéndolas en grupos, qué es lo que funciona y sobre todo también qué es lo que no va. El segundo simposio, ya os lo aviso, 27, 28, 29, mañana con lo que vamos a mirar a ver si sale ya. Lo digo que ya me están llamando un montón de sitios, de gente, y estos son los blogs más o menos que tenemos, por si queréis más información. Pero es el último fin de semana de junio. Viernes talleres, habrá unos 40 talleres de 2 horas, y sábado todo el día y domingo a mediodía, pues ponentes. Irán explicando pues, cosas más o menos raras. Y ahora estamos ya en la segunda parte del taller. Este ha sido un poco de introducción, para que entendáis un poco lo que vendrá ahora.